Hola, me llamo Fermín Sáez y estoy aquí para hablaros un poco sobre configuración en .NET Core. Pero antes de empezar, es de rigor agradecer a los sponsors que nos ayuden a montar este tipo de eventos y sobre todo a los organizadores que son los que se mueven para contactar con todos y que podamos estar aquí ahora. Sin más dilación, empezamos a hablar sobre la configuración. Primero, ¿qué es la configuración? La configuración son esos parámetros que queremos que se lean de algún punto externo a la aplicación porque no queremos tenerlos hardcodeados en el programa. Suelen ser cadenas de conexión, nombres de usuario y contraseñas para acceder a otros servicios, las URL de esos servicios y ese tipo de cosas. A lo mejor un número de reintentos cuando falla algo o lo que sea. Básicamente cualquier cosa relativamente estática en el sistema. La configuración se guarda en una estructura similar a un diccionario, es decir, tiene una clave de entrada y un valor. Las claves vienen en string, porque es lo más cómodo, y pueden cargarse desde distintos orígenes de datos. Todo esto lo podéis ver en la configuración en la documentación de la configuración de Microsoft, está bastante bien. Y como proveedores, aparte de los que nos da Microsoft en el paquete Nugget estándar, hay un montón de proveedores. Por ejemplo, de YAML, de XML, que es uno de los estándar, y vamos a ver aquí unos cuantos. El único que veremos un poquito especial es el de App Configuration de Azure, que es un proveedor que se utiliza en sistemas distribuidos. De todos modos, ya veremos el ejemplo. Como os decía, al haber muchos proveedores, pueden especificarse más de uno, por ejemplo, que coja parámetros de línea de comandos, que coja de variables de entorno, de un archivo JSON, de un archivo XML, un INI, un YAML, básicamente lo que os dé la gana. Cualquier cosa que podáis representar mediante un string y asignarle un valor primitivo, eso sí, podéis hacerlo mediante archivos de configuración o a proveedores de configuración. El primer ejemplo que vamos a hacer es la aplicación más sencilla que pueda haber en el mundo, que es una aplicación de consola. Si veis, estamos haciendo un using de este espacio de nombres que viene para este tipo de programas de consola, no viene de serie, por lo tanto hay que incluirlo como paquete Nugget y se llama Microsoft Extension Configuration. En este caso añadiremos parámetros por línea de comandos. Para cargar la configuración hay que crear una instancia del Configuration Builder, se especifica cuál es el proveedor que queremos utilizar y se llama build. Esto nos va a dar como resultado una especie de diccionario y como diccionario accederemos a los valores mediante una clave. Si lo vemos funcionando, en este caso a la aplicación de consola le pasaremos un valor que sea message igual a un texto y debería salir en consola ese mismo valor. Vamos a hacerlo desde el Visual Studio porque es muy cómodo y en Application Arguments especificamos que message es igual a Hello World. Si lo probamos, veremos que efectivamente ha cargado de la configuración del parámetro que le hemos dado el texto Hello World. De todos modos, esto no es demasiado complicado, podríamos hacerlo de muchas otras formas y la potencia de la configuración, de los proveedores de configuración, se ve mucho mejor en una aplicación web. Así que el siguiente ejemplo vamos a hacerlo para cargar parámetros de variables de entorno. ¿Por qué nos interesa cargar variables de entorno? Pues porque, por ejemplo, en escenarios de aplicaciones que están containerizadas, la forma estándar de pasarle los parámetros es por variables de entorno. Podemos especificar al lanzar un contenedor cuáles son las variables de entorno y qué valores tienen que tomar. En este caso no estamos haciendo aplicaciones dentro de un contenedor, pero funcionaría lo mismo. En este caso, el espacio de nombres es el mismo. Vamos a limpiar esto un poquito. Vale. El espacio de nombres, como decía, es el mismo.
Microsoft Extensions Configuration. Ya viene de serie cuando cargamos un proyecto de tipo de aplicación web. Y en este caso especificamos la configuración mediante la entrada, el método configureAppConfiguration, que nos pasa un contexto y un configuration builder. Si recordáis, en el ejemplo de antes de línea de comandos hemos tenido que construir el builder nosotros mismos. En este caso nos lo da ya el propio framework. Y dentro de esta sección estoy declarando el proveedor environment variables y le estoy especificando un prefijo. ¿Por qué un prefijo? Porque con las variables de entorno es muy fácil que entremos en conflicto y se repitan los nombres. Así que para nuestra aplicación le podemos poner un prefijo con prefix guión bajo en este caso y un nombre. Volvemos a utilizar el Visual Studio para pasarle los parámetros. En este caso, en Environment Variables, he definido una variable de entorno que se llama prefix-message. Al declarar el proveedor de Environment Variables, le he dicho que utilice el prefijo prefix-bajo. ¿Esto qué va a hacer? Va a coger todas las variables de entorno que empiecen por prefix-bajo, les va a quitar ese trozo de string y utilizará el resto del nombre de la variable como entrada en ese diccionario de configuración. Como decía, prefix-message. Eso significa que nuestra variable se va a llamar message. La voy a utilizar en una página, en Razor, y lo vamos a inyectar el objeto configuración que cumple interfaz y configuration. Le llamo aquí configuration y la utilizo para sacar en pantalla el mensaje que le acabamos de pasar. Si ejecuto esto, vamos a ver. Efectivamente, dice que el mensaje de configuración es un mensaje que viene de la variable de entorno, que es lo que he definido aquí. ¿Vale? Hay otra variable de entorno que se define en todas las aplicaciones ASP.NET Core, que es el entorno en el que se está ejecutando. Se le quita el ASP.NET Core guión bajo y se utiliza el environment como nombre de variable. Vamos a ver en otro ejemplo cómo funcionan las variables que vienen de un fichero JSON. Seguramente habréis visto que normalmente en las aplicaciones hay un archivo appSettings que tiene varios parámetros. En este caso, parámetros de login, parámetros de course y hemos definido aquí un mensaje que dice from appSettings. Lo que queremos es que se cargue esta entrada en el diccionario y podamos acceder al valor de esa entrada. Esto se hace también en el program, al igual que lo hacíamos con las variables de entorno, se hace dentro de la sección configureAppConfiguration y utilizamos el builder para añadir un fichero JSON. En este caso, el appsettings.json, que es el nombre que por convención se utiliza. Y como os decía, hay unas variables de entorno, una variable de entorno concretamente, que es la ASP.NET Core-environment, que nos dice el nombre del entorno en el que estamos. Eso lo utilizamos para que cuando estemos en un entorno concreto utilice un archivo concreto. En este caso, el que se llame como el nombre del entorno. Y aquí tenemos un appsettings development JSON, porque en las propiedades de este proyecto, el ASP.NET Core Environment dice que es development. Si tuviéramos un entorno de test, podríamos inicializar esa variable como test y utilizar un fichero de settings específico de test para lanzarlo dentro de cualquier sistema automático de testing, como un Jenkins o un Azure DevOps. Entonces, recuerdo, creamos una variable que se llama message, todas estas también las va a crear, y le damos el valor appSettings. Luego echaremos un vistazo a las variables de login
que como veis son jerarquizadas. Pero bueno, volviendo al programa, tenemos aquí que declaramos que cargue el JSON file, AppSettings, y el JSON file de desarrollo. Como os he mencionado al principio, si en ambos se define la misma variable, el último es el que va a ganar. Es decir, si aquí tenemos un message, como en este caso, dirá que tiene otro valor, from dev settings, cargará este segundo. Vamos a quitarlo primero para que veáis que lo coge del app settings. Y nos está diciendo que viene del app settings. Sin embargo, sin tocar el valor del app settings, cojo y en el de development le añado ese mismo parámetro, como lo he añadido después, valdrá from dev settings. Lo ejecutamos de nuevo y nos dice que lo ha cogido del segundo fichero. Lo que os decía, aquí tenemos un ejemplo un pelín más complejo de configuración. Aprovechando que en JSON se pueden añadir objetos, tenemos un parámetro que se llama login que va a contener toda una sección de parámetros. Va a ser un parámetro que se llama logLevel que a su vez también va a tener una sección de parámetros con los valores default, Microsoft y Microsoft Lifetime. Vamos a debuguear y vamos a ver qué es lo que contiene esa configuración. En la página donde tenemos la configuración la inyectamos, como siempre con la interfaz y configuration, y vamos a poner aquí, o mejor aquí, un breakpoint. Se ha parado aquí antes de escribir y espero que lo veáis bien. Aquí nos dice que tenemos 7 proveedores definidos. Eso es porque Microsoft o en el constructor por defecto del host ya añade un montón de proveedores, pero los últimos 2 son los que nos interesan. En este de aquí tenemos 5 entradas que, como veis, nos las muestra orden alfabético. El allowed host, que si recordáis es este de aquí, para el course. El login, log level, default. Esta es la convención que se utiliza para representar valores jerarquizados. Se separa cada nombre de la entrada con 2 puntos. En las variables de entorno se utilizan 2 guiones bajos para separar el nivel de jerarquía. Es decir, sería login, guión bajo, log level, guión bajo, default. Y le asignaríamos un valor. El proveedor automáticamente transforma esos 2 guiones bajos en 2 puntos y esa es la convención que podemos seguir para ver el valor que tiene una variable. En este caso, message from app settings. Y, perdonad, aquí está. Mirad. En lugar de coger el de app settings, ha cogido el de dev, como os he enseñado antes, porque es el segundo que se carga. Vale. Lo que habéis visto antes en el debug, lo voy a volver a ejecutar para que se vea, es porque he entrado en el proveedor de app settings y he visto el valor que tenía esa variable en los app settings, from app settings. Si entro en el proveedor del app settings development, que es el siguiente que está definido, tengo también las de log y el mensaje from dev settings. En este caso, el allowed host no lo he redefinido. Por lo tanto, no va a tener el valor del proveedor anterior. Es un asterisco. Vale. Este es el proveedor más habitual que utilizaremos, el que nos crea por defecto. Pero vamos a ver otro tipo de proveedores. Por ejemplo, vamos a ver el proveedor de configuración de Azure. Vale.
he cargado la aplicación de ejemplo de Azure App Configuration y siguiendo con la costumbre, en el Configure App Configuration he declarado primero un App Settings porque para acceder a la configuración de Azure necesitaremos una conexión a Azure App Configuration. Y además, para poder acceder a la configuración que hemos cargado con el add.json file del App Settings, hay que hacer un build para que se carguen esas configuraciones y poder utilizarla al declarar esta otra configuración de aquí, que es la segunda y va a tener el valor que se utilice. Voy a abrir el portal de Azure para que veáis portal.azure.com, perdonad, cambio de pantalla porque si no, no lo vais a ver. Vale, he creado aquí un proveedor de Application Configuration y ahí no veáis mis vergüenzas. Vemos el explorador de configuraciones y veis que hemos definido una variable que se llama message. Si la editamos, veis que pone from Azure App Configuration. Entonces, para acceder a esto, necesito copiar las claves de acceso, una cadena de conexión. La copio y en el App Configuration de esta aplicación voy a poner aquí la clave de conexión. Vale, lo primero que quiero contaros de esto es que no es una buena práctica poner cosas que deberían ser secretas en un fichero de settings. ¿Por qué no? Porque este fichero de settings lo vamos a comitear en el repositorio y cualquiera puede leerlo. Seguro que habéis oído historias de terror de gente que ha subido una clave secreta a su repositorio público y alguien les ha hecho un desaguisado creando máquinas virtuales en Amazon para minear bitcoins. Así que hay otro modo de establecer estas variables de forma que no haya riesgo aquí de meterlas en el proveedor en el repositorio de código fuente. ¿Cómo lo hacemos? Pues con una cosa muy chula que nos da Microsoft, que es un proveedor especial que se llama User Secrets, al que le especificamos de qué ensamblado queremos cargarlos. En este caso le estoy diciendo que los secretos de usuario del ensamblado que contiene esta clase, que es la primera que se carga, tendrá los User Secrets. ¿Y dónde se guardan los User Secrets? Pues en un sitio que está fuera de la ruta que vamos a comitear. En AppData, roaming, Microsoft, User Secrets y Azure App Configuration. Crea un fichero JSON que es donde voy a meter mi configuración. Grabamos esto y ahora, como es el segundo proveedor que he definido, después del App Settings, va a valer el parámetro que ponga yo en el User Secrets. Y ese parámetro, que va a estar accesible porque hago un build del proveedor de configuración, va a estar disponible para nuestro proveedor de Azure App Configuration. ¿Cómo acceder a él? Pues mediante esta cadena. Está diciéndome en la sección Connecting Strings, coge el parámetro Azure App Configuration. En el App Settings lo tenemos, es buena práctica tenerlos definidos aunque no tengan valor para ver fácilmente qué parámetros utilizamos. Y como veis, sección Connecting Strings, parámetro Azure App Configuration.
Una forma mucho más fácil de acceder a los secretos es haciendo clic con el botón derecho en el proyecto y eligiendo por aquí Manage User Secrets. Esto nos abre el fichero JSON que os he enseñado antes. De todos modos, yo una cosa que suelo hacer es tener en el escritorio un acceso directo a esa carpeta. ¿Cómo sabe cómo se llama la carpeta donde tiene que acceder a esa configuración? Pues si miráis el CSProg, añade una entrada User Secrets ID con un nombre y ese es el nombre de la carpeta que va a utilizar dentro de la carpeta de User Secrets para guardar el fichero secrets.json. Si lo hacéis utilizando el Visual Studio, os pondrá aquí un GUID. Como para mí es un horror trabajar con GUIDs, suelo cambiarlo por un nombre mucho más lógico. Porque al fin y al cabo esto va a estar en mi carpeta, en mi disco, y no va a subir nunca al control de código fuente. Si lo ejecutamos, abierto en otro lado, perdón, veis que ha cogido el valor de Azure App Configuration. ¿Vale? Esto viene muy bien cuando tenéis un contenedor que puede tener varias instancias ejecutándose. Todos ellos van a acceder a la Azure App Configuration, vas a tener la configuración centralizada en un punto y que además no va a depender de la propia imagen del contenedor. No he mencionado que para tener acceso a la Azure App Configuration hay que instalar este paquete Nugget, al igual que habría que instalar un paquete Nugget si quisiéramos otro tipo de configuraciones. Vamos a echar un vistazo aquí en el program a cuando definimos los proveedores. Si os fijáis, aquí no tenemos un Create Builder, como teníamos en el ejemplo de línea de comandos, sino Create Default Builder. Está definido dentro del host. El host es el que contiene la aplicación que estamos ejecutando. Tengo aquí abierto esa clase y si os fijáis, la verdad es que hace un montón de cosas, ya por defecto nos está cogiendo el JSON file AppSettings, el JSON file AppSettings nombre de entorno JSON. Si es entorno de desarrollo, nos añade los user secrets, luego añade las variables de entorno y por último las de línea de comandos. Es decir, que ya de serie nos carga 1, 2, 3, 4 y 5 proveedores. Es decir, que esto que hemos estado haciendo en el programa de aquí no es necesario. De hecho, si lo borramos, vamos a poner un breakpoint aquí para ver la configuración, volvemos a ejecutar, en este caso se parará, y vamos a ver que el diccionario ya contiene 6 proveedores, que son justo los que hemos visto en ese método que se llama Create Default Builder. Bien. Vale. Una de las cosas que a veces tenemos que hacer es crear un proveedor nuestro. Por ejemplo, es muy típico tener configuración en una base de datos, sobre todo si trabajamos con aplicaciones antiguas. Tengo aquí una imagen de Docker de un SQL Server. Arranco y vamos a abrir otro proyecto donde he creado un proveedor. En este caso es una configuración personalizada. Tenemos la cadena de conexión del SQL Server. Aquí no estoy haciendo bien porque estoy metiéndolo en el App Settings y esto va a subir al repositorio. De todos modos, es una base de datos local, en una imagen de Docker, con un password chorra y no hay riesgo de que me hagan ningún desaguisado. Para crear un proveedor propio, esto es algo muy típico, tener una tabla de parámetros en la base de datos.
que todas las aplicaciones leen de ahí los valores. Entonces, para eso hay que crear un configuration source, es decir, un origen de configuración. Esto es el típico patrón factoría. El configuration source nos va a devolver un configuration provider, que es el que va a hacer realmente el trabajo de cargar de la base de datos los valores. En nuestro caso, tengo que pasarle un connection string que cogeré del fichero appsettings y tiene que implementar la interfaz configuration provider. Tiene que hacer el método getChildKeys, que es obtener todas las claves para así saber cómo meterlas en el diccionario. Esto es para hacer la carga en caliente, que no lo vamos a utilizar por ahora. Y la carga propiamente dicha de esos valores. Nosotros aquí hacemos un select name value from parameters, que es la tabla que está definida con los parámetros. Y en un diccionario, está definido aquí arriba, diccionario de string y string, más sencillo imposible, vamos a ir metiendo todos esos pares clave-valor. Se pueden modificar la configuración en tiempo de ejecución, como veis aquí por el método set, y un try-get para obtener los valores. El configuration source, repito, nos devuelve una instancia del configuration provider y el configuration provider es el que carga realmente los datos de la base de datos. Voy a arrancar el Management Studio para que veáis lo que hay en la base de datos. Y mientras va cargando, que es un poquito lento, vamos a ver en el program cómo lo hacemos. Añadimos el JSON File App Settings. Sabemos que esto podemos ahorrárnoslo. Perdón, ya lo he arrancado. Luego lo vemos. Esto podemos ahorrárnoslo porque ya lo carga el default builder y añadimos nuestro custom provider. Esto lo he hecho con un método de extensión por comodidad, porque queda más bonito, pero básicamente lo que hace es coge el configuration builder y le añade un configuration source, que os recuerdo a su vez es el que crea el configuration provider. Al custom provider hay que pasarle la cadena de conexión como parámetro. Así que si lo ejecuto, bueno, os enseño lo que contiene la base de datos, una tabla que se llama, una base de datos se llama testDB, que contiene una tabla de parámetros y si veis el valor de esta tabla es value from database, message value from database. Nos va a añadir, como hasta ahora, en la configuración una entrada con esta clave y este valor. Vamos a, bueno, lo inyectamos como siempre en la página con inject y configuration y mostramos el configuration clave message. Lo ejecutamos. Value from database, que es lo que tenemos en la base de datos. Vale. Una cosa que no mola mucho es que siempre estamos pasando toda la configuración en la página o en el controlador o donde sea. Y lo que mola es, por ejemplo, tener solo la configuración que nos interesa para cada sitio. Vamos a ver cómo podemos trabajar con configuración tipada. Para este ejemplo hemos hecho en el App Settings una sección que se llama External API, que tiene la URL de la API, el servidor de autorización, un Client ID y un Client Secret. Lo único que he metido es en el Client ID un valor que pone Settings tipados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un objeto, una clase, que va a contener la configuración de External API. ¿Cómo se hace eso? Pues se crea una clase, el nombre da igual, no da igual, siempre tiene que ser expresivo, pero no afecta a la carga de la configuración y los parámetros sí que tienen que llamarse igual que los que tenemos en el JSON, a menos que queramos poner un atributo de JSON para que mapee, pero eso
no viene a cuento ahora. En el program, como veis, esta vez no hemos hecho absolutamente nada, porque lo que vamos a hacer es en el Startup, en la sección de configuración, vamos a añadir en los servicios, configura el External API Configuration, que es la clase personalizada, y le vamos a decir que de la configuración cargue la sección que se llama External API. Esto va a meter esos valores en este objeto. Y los podremos utilizar en el index. En este caso, lo que vamos a cargar es un eOptions, es una clase genérica que va a cargar configuración del tipo este y podremos acceder a una configuración tipada. Como veis aquí, el client ID. El valor es la configuración. Si lo ejecutamos, vemos que hemos cargado los settings tipados. ¿Cómo hacemos para acceder a esos settings? Aquí hemos visto todo el rato en la página que estamos inyectándolo directamente, pero lo normal es que lo hagamos a través del controlador. Aquí tenemos la misma clase de configuración, los mismos settings de configuración. En este caso he puesto settings desde el controlador, porque lo vamos a inyectar en el controlador. Lo mismo, en el program no hay nada, bueno, estamos aquí cargando el app settings. Estos son dos parámetros que tiene la carga para permitir carga en caliente, luego veremos eso cómo funciona. Y en el index vamos a pasarlo a través del viewbag. Es decir, que vamos a cargar en el controlador, en su constructor, un eOptions de External API Configuration. Hay otro aquí debajo, pero os lo explico después. Guardamos en el objeto Configuration y en el índice, en el viewbag message, vamos a cargar el client ID. Y luego utilizaremos el viewbag message que hemos definido. Settings desde el controlador. Vale. Vamos a cargar también mediante otra interfaz que se llama eOptions Snapshot. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues que el eOptions Snapshot es capaz de devolvernos la última versión de la configuración. ¿Cómo que la última versión? Pues podemos cargar distintas configuraciones en caliente. Es decir, sin tener que reiniciar la aplicación, podemos permitir que vuelva a cargar los parámetros. Como os decía aquí, hemos definido una sección solo una vez, no hemos hecho nada, pero cuando lo hemos definido aquí, el JSON file, le hemos dicho que reload_on_change sea true, es decir, que recargue los parámetros cuando cambia la configuración. Pero para acceder a esos parámetros tenemos que utilizar la interfaz Options Snapshot. Options te coge la primera versión de la configuración, la que tenía cuando ha arrancado la aplicación. Options Snapshot coge la versión que se carga incluso en caliente. Entonces he creado dos variables, una para la configuración inicial y otra para la última versión. Si ejecutamos, y bueno, la he metido en el privacy. El privacy, si lo veis, es exactamente lo mismo que el index. Carga el viewbag message, pero el viewbag message en el controlador, en el caso del privacy, le estoy asignando el valor del configuration snapshot. Es decir, cuando lo cambie, cargará ese. Si arrancamos la aplicación, hemos cargado los settings desde el controlador y si vamos a privacy, seguimos teniendo los settings del controlador porque están leyendo del mismo archivo, por lo tanto la misma configuración. Pero si vamos sin reiniciar la aplicación y cambiamos en los settings
y decimos que son otros settings desde el controlador, le doy a grabar, la aplicación sigue funcionando, como podéis ver. En Home seguimos teniendo los settings desde el controlador, pero si vamos a Privacy, tenemos otros settings del controlador. Es decir, ha cargado la configuración en caliente. Esto puede ser muy interesante porque permite cambiar el comportamiento de nuestro programa en ejecución. También, como se suele decir, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hay que tener cuidado y nuestro programa tiene que estar preparado para cargar las cosas en caliente. Bueno, pues esto es lo que os quería contar. No sé si ha quedado claro, si tenéis muchas dudas, desde luego estoy aquí en el chat para responder a lo que haga falta. Vuelvo a decir que en la primera diapositiva os he puesto el repo de los ejemplos, son estos proyectos que os he enseñado y en ese mismo repo está en formato PDF la presentación. Muchas gracias y cualquier cosa, aquí estoy yo. Venga, hasta luego. Ah, muy importante, no olvidéis lavaros las manos.